imagen que van a ver ahí es, no, como estoy en una computadora única, me avisan si quieren hablar, solamente o levantan la mano o me dicen, Sergio. Esta imagen que está allá abajo se llama El Guernica. Es una obra pintada luego de un bombardeo durante la Guerra Civil Española. Es un cuadro gigantesco que está en el Museo Reina Sofía de España y que recuerda los horrores de una guerra que fue fratricida, o sea, se mataron entre ellos muchísimos españoles. ¿Okay? Y tiene mucho que ver con todas estas cosas. Ayer fue 25 de mayo, hablamos de revolución, hablamos de violencia, hablamos de situaciones de liberación y hablamos de frases complicadas como que el árbol de la libertad se riega con las lágrimas de las madres y la sangre de los caídos, ¿no? Fíjense qué fuerte, ¿no? Esto es propio de los movimientos de liberación de todas partes del mundo, ¿no? Se dice que toda libertad patria vale la pena la muerte, ¿no? Eso, por supuesto, no está en juicio ni en análisis ahora, pero tiene lo suyo, que podemos más adelante en algún momento sentarnos a hablar. Bien. Pero lo cierto es que es la imposibilidad de resolver un conflicto. Fundamentalmente la guerra y la política son formas peculiares de resolver conflictos. La guerra por medio de las armas como uso de la fuerza máxima y la política con el uso del voto como mediador, como espacio mediador. Se asume al voto y a la consecuencia del voto como la norma y se asume a la muerte, a la consecuencia de la conquista de los espacios en la guerra, como el mediador de las cosas. Así que veremos esto. Y bien, vamos a ver por qué tenemos conflictos. Nosotros tenemos conflictos porque definitivamente hay una identidad social y una diferenciación grupal. O sea, nosotros estamos acá y ustedes están allá, otros están allá y otros están en otro lado. ¿Qué significa? Fíjate, 25 de mayo, fíjense, están los españoles peninsulares, los españoles criollos, están las otras nacionalidades que estaban acá, están las provincias del sur y está Europa. Está Europa con lo suyo, con sus cosas, ¿no? Entonces está la otredad, es decir, está la otra orilla. Normalmente se establece esto y por eso es que cuando les decía, para el diagnóstico se tiene que identificar las características, los elementos, los sujetos que participan de eso, ¿no? Y luego tenemos las competencias por recursos. La segunda forma, gran forma de generación de conflicto, el mecanismo es la competencia por los recursos, los espacios o el poder. Hablaremos de recursos cuando hablamos también de agua, hablaremos de recursos cuando hablamos de energía, cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en su momento, en tiempos de los corsarios, los ingleses daban patente de corso a buques que lo que hacían era piratear barcos que iban a Europa con dinero, que no era dinero en ese caso, sino oro y plata, que venía de las Américas, ¿no? Recordemos que el capitalismo comienza con el sangrado de los recursos de América que terminan en Europa, ¿no? Y es América quien comienza a engordar los bolsillos de los burgueses, dueños de los navíos, ¿no? Entonces fíjense cómo esta plata y este oro, que mucho cruza, pero también otro tanto es hundido, es parte del proceso. También hablaremos, por ejemplo, de conflictos como por territorio, hablaremos por conflictos por espacio, hablaremos de conflictos como sencillos y ligeros, como las Olimpiadas como forma de dirimir los conflictos, por tierras, por esclavos y por poder. Y también lo haremos con un mundial, donde veremos por alguna razón es algo que a nosotros nos llama tanto la atención. Es decir, el conflicto es algo que es parte de la vida y es algo que que nos constituye, unos con más o menor agrado, unos vistos con peor o mejor forma, y otros de una u otra forma más dolorosos y menos dolorosos, ¿no? Mientras más cercano está a nosotros, por supuesto, es más doloroso. Bien. Factores psicológicos individuales y colectivos, los imagos, de los que hemos hablado tanto en esta clase, que habla de, bueno, estas representaciones del otro, de la otra edad. Si yo quiero
hacer a una persona mi enemigo, tengo que desconfigurarlo como persona. Si yo quiero recomponer las relaciones entre iguales, tengo que reconfigurarlo como un igual, ¿no? Y bueno, estamos hablando de problemas de comunicación, de percepción y conformidades o disconformidades con las normas que se establecen, ¿sí? La violación de una norma normalmente, frecuentemente genera un conflicto, ¿sí? Entonces, ¿qué es un conflicto? Un enfrentamiento entre personas, ¿ok? O entre grupos, o instancias, o instituciones. Desde el punto de vista de la economía, eh, Smith va a hablar que la escasez es la base de los conflictos, ¿no? Es decir, Smith va a decir, bueno, y por eso existe la economía, eh, con lo cual el conflicto básicamente es el padre de la economía. Y es decir, no existen recursos ilimitados, sencillamente. Hay una ley de escasez en el mundo. No existe tierra para todos, no existen animales para todos, no existe riqueza, dinero, cosas para todos, ¿no? Los recursos son finitos y las necesidades son infinitas. Tenemos entonces comportamientos de consumo, valores de canje y valores reales. O sea, las cosas, no sé, puede ser como está de moda o algo así, puede tener un mayor valor, dentro de poco no tendrá ningún valor. Entonces, esta gorra que está acá puede valer $20 en un momento y mañana puede valer 5. Realmente sigue siendo una gorra con la que yo me tapo el sol y sencillamente puedo cubrirme un poquito del frío. O sea, ese es el valor real. El valor de canje es otra cosa. Y tiene que ver con esta irracionalidad en la toma de decisiones. Este valor de canje es irracional. Obedece a unos procesos más asociados a eh, la valoración que le damos a las cosas, ese valor que le damos a las cosas. Entonces, en ese proceso, bueno, está lo otro, la irracionalidad. La irracionalidad por las formas en las cuales se quiere, se adquiere o se maneja esto. Por ejemplo, las lógicas de mercado, ¿no? Hablábamos ya de Smith y decimos, bueno, esto está bien, no todos quieren una gorra, así que no hay un asunto de oferta ni de demanda, hay un asunto de moda que hace que todos quieran, pero genera una irracionalidad en su consumo y en su costo, sobre todo en su costo. Bien. La escasez, por supuesto, va a generar malestar psicosocial, va a generar problemas con el tiempo, problemas con la atención, problemas con las decisiones y estas situaciones de malestar van a su vez a elevar el riesgo psicosocial de la violencia, el riesgo psicosocial de tanto la heteroagresividad, que es la agresividad al entorno, como la autoagresividad a los sujetos. Y eso para nosotros es importante. Sociedades envueltas en conflictos también tienen sujetos que están enfermos o que se afectan por estas sociedades y que terminan siendo conflictivos. Otros motivos de conflicto, ya lo vimos, recursos infinitos, espacio finito y relaciones de poder. Por ejemplo, yo podría decir que los intendentes tienen un conflicto porque se maneja un recurso importante. En el material que tienen complementario van a tener este libro que es Steven Pinker y va a hablar de que la vida, y por eso tampoco es que podemos hacer que el conflicto sea una cosa, o sea, no lo podemos demonizar. Realmente la vida del ser humano ha sido guiada por la resolución de conflictos. Va a decir Pinker que el proceso es real porque los problemas son solucionables. Es decir, nosotros hemos avanzado como proceso de desarrollo de la humanidad resolviendo problemas. Vamos resolviendo problemas y va desarrollándose la humanidad. Aparece otro problema, va desarrollando la humanidad. Entonces, realmente vamos resolviendo los fenómenos que se nos presentan y vamos que nos crean un conflicto, que nos crean una dificultad, un elemento a resolver y avanzamos. Esa es la forma real que va a plantear Pinker sobre esto. ¿Y por qué la ilustración? Bueno, porque la ilustración siempre va a hablar de la racionalidad, es decir, el uso de la racionalidad sobre las situaciones emocionales, sobre las situaciones de conflicto y sobre las situaciones complejas. ¿Bien? Un poco para que avancemos más en esto, hay un círculo general del conflicto. Hay una
calma aparente. Por ejemplo, en este momento no hay problema, se está todo el mundo alineando para el mundial, hay algo allí. Luego aparece la cercanía con los grupos, generamos una necesidad, la necesidad de la copa, y comienza el conflicto. Ahora, el conflicto tiene un proceso para llegar a su solución, y ese proceso intermedio entre este espacio que llamamos conflicto y la solución es un proceso que en este caso se llamará el torneo, pero no en todos los casos se llama así. O sea, será torneo, juicio, mediación, conciliación, en fin, lo que sea. Y luego, llegando a la solución, se vuelve a estabilizar, no al mismo momento, porque una solución no necesariamente es igual a calma. Una solución es el asentado de ciertos elementos. Por ejemplo, una inestabilidad social, cuando se hizo el proceso de memoria, verdad y justicia y todo este proceso de reconciliación nacional, la reconciliación no se hizo automática. Tuvo un proceso, se pasó por la hipótesis de los dos demonios, se manejó todo esto del juicio de la Junta, también se manejaron ¿cómo se llama? Las amnistías, en fin, leyes de estabilización social. Unas personas quedaron de acuerdo, otras personas quedaron en conflicto, muchas personas quedaron con un sinsabor y otras personas ni se enteraron, porque así son las cosas en las sociedades, ¿no? Hay unos que estaban en otra cosa. Lo cierto es que toda una sociedad se estabiliza y esa sociedad que se estabiliza termina llegando a la calma. Una calma que siempre va a ser momentánea porque va a surgir una necesidad, va a surgir un conflicto, va a surgir algo. En aquel momento se renueva el gobierno, se vuelve otra vez a buscar el poder, se crean unas elecciones, se dan unas elecciones y se cambia. Y vuelve otra vez esa situación. De gobierno en gobierno, de elección en elección, se cree, se asume por la esperanza que este gobierno va a resolver las cosas, este gobierno comienza a ejecutar soluciones a los conflictos específicos, se crea más malestar, ese malestar inflama a la sociedad, complica la sociedad, se llega a la elección y en la elección se vacía el malestar como mecanismo de vaciado de malestar y de opinión y se busca una solución que vuelve a ser también parcial. Así vamos constantemente, así se los explico con los procesos electorales en Argentina. Este modelo circular se va a complicar si no se llega a una solución. Permiso. Si no se llega a una solución, vamos a tener desesperanza, que es esta sensación de nada de lo que yo pueda hacer cambia mi situación. Esa misma desesperanza va a generar condiciones de escape y huida, es decir, me voy a otro lado, no quiero saber nada de esto. Puede ser un escape o una huida físico, un escape cognitivo, psicológico, es decir, yo me dedico a otra cosa, estudio una carrera, no miro a los lados, me da igual, genero cosas como aquí el que no trabaja no come, y entonces me dedico solamente a trabajar, no me meto en lo social y no me importa más nada, ¿no? O me convierto en un proceso adverso al sistema, me pongo violento, peleo con los que están alrededor y vivo todo el tiempo quejándome y en la cháchara de esto está muy feo y aquí nadie nada importa, ¿no? O me convierto después de mucho rato, después de mucho malestar, en la apatía. Y además de ser un apático, pues entonces ahí no está. Va a decir Hannah Arendt que el problema no son las personas malas, sino las personas que dejan que ocurran las cosas. A propósito de la que estudió ella con psicología social y que estudió con esto, ¿no? Les recomiendo nuevamente el juicio de Nuremberg para que vean un poco qué hay allí. Personas normales hacen cosas malas. Y por último están estos dos elementos que los dejo allí, que son el rencor y la revancha. La revancha es la posibilidad de voltear las cosas, ¿no? Y el rencor es el sentimiento que acompaña la imposibilidad de vengarse. Es decir, cuando yo no abandono la idea de vengarme, pero el sistema o la norma me impide hacerlo. Con lo cual el rencor va a estar allí generando esto. Y todo esto va a estar en el inconsciente cultural, el inconsciente social del grupo, pero también va a estar, por supuesto, en los individuos. Va a estar operando dentro de esa forma. Poco, ¿cuáles son los mecanismos de resolución de conflictos?
Hay una teoría, que es la teoría dialéctica del progreso, que va a decir, bueno, Hegel va a plantear que, bueno, hay una síntesis, una antítesis y una tesis, es decir, hay algo que ocurre, hay una antítesis que se golpea, que la contradice, y una síntesis de resultados. Él va a hablar de una dialéctica y se va a decir que el comportamiento humano funciona de esta forma. Hay algo que es normal, hay algo que se quiebra y hay una alternativa que aparece para poder resolver esto. Esta es la primera forma. Es decir, yo siempre que procure intervenir sobre la resolución de un conflicto, debería procurar conocer tanto la tesis, es decir, lo que está ocurriendo, como para poder generar mecanismos adversos, contrarios o manejar ese proceso como tal. Bien. Este es el crisis, otra representación del conflicto como tal, latente, emergente, de escalada y en crisis. Y vamos a ver algunas teorías, ¿no? Esto no se asusten que es una representación que hice, prometo hacerla más bonita para después, porque esto lo hice en su momento con clusters, ahora voy a usar inteligencia artificial, veamos cómo pasa, ¿no? En este proceso de resolución, que es el aro que ustedes ven allí, el aro del conflicto, vamos a tener una estabilidad donde hay un diálogo entre las personas. Y es fundamental pensar en el diálogo, fundamental pensar en cómo se dan las cosas. En el proceso de estabilidad, fíjense que yo coloco ahí resolución de diferencias. Eso significa que no es que haya ausencia de diferencias, hay la resolución de las diferencias. Se resuelven las cosas que ocurren. ¿Por qué? Porque, bueno, en la cotidianidad, en la vida, en los grupos, las personas, siempre hay algo que queremos, ¿ok? O que no queremos. Bien, para algunas personas haber hecho la clase online es terrible, para otras es genial porque no tienen que movilizarse. Esas son situaciones, pero como estamos bien, vamos avanzando y vamos haciendo estas cosas, ¿no? Hay quien dirá, bueno, pues que yo veo la clase en mi celular porque no tengo dónde verlo y en mi casa no tengo nada, no tengo recursos para hacerlo. Hay otros que tienen todos los recursos y lo hacen bien. O en mi caso, que estoy aquí lidiando un poco con la internet del hotel para poder avanzar, ¿no? Bien, entonces tengo esto. Luego aparece una situación de tensión porque se rompe el diálogo o se ausenta, las personas comienzan a hablar mal unos de otros o a no reconocerlo, o sea, está el ghosting, que ya lo conocemos, empezamos a hacer un ghosting a las personas, empezamos a hacer alguna condición, genera una condición de inestabilidad, se crea tensión y se dan incidentes. Un incidente, dos incidentes, tres incidentes. No existe ningún conflicto que inicie de cero. Normalmente son conflictos que se dan, los conflictos se dan de manera gradual. Se crea el clima de conflictividad después de los incidentes, comienza la demonización del otro, los prejuicios con el otro, bueno, porque el otro quiere otra cosa. ¿Por qué se dan los prejuicios y la demonización? Porque no hay diálogo. Porque el diálogo, como ven ahí, está cortado. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que hago es que genero mi propio mecanismo de explicación sobre lo que ocurre con el otro. Y esa explicación siempre va a ser favorable a mí y desfavorable al otro. Con lo cual, ese diálogo roto termina en esas dos cosas, en un ejercicio de prejuicio y demonización. Luego, se va a dar por saturación de lo que está ocurriendo una ruptura. Yo creo que el que está del otro lado se quede del otro lado y yo me quedo acá. Toda ruptura social genera crisis, puede generar daño mutuo, puede generar desorden, una empresa en la cual sea una ruptura entre los procesos de producción, entre las personas que intervienen en los procesos de producción, genera un caos tremendo. Recordemos que las empresas o son fordistas o son toyotistas. ¿Qué significa? Fordismo es que van uno detrás del otro y toyotismo que son en paralelo. Entonces los procesos se van resolviendo a medida que las personas los van resolviendo. Un input, una entrada de información y una salida de información. Si esta salida no coincide con la entrada del otro grupo, porque hay una ruptura, sencillamente se va a dar un fallo, se va a generar un error y la conflictividad en las empresas y en los grupos de producción se encuentra en el error. Comenzamos a ver pequeños errores, luego ese error se repite y se convierte en una gran falla. Bien, se va dando un deterioro, ese deterioro es progresivo, constante y se saturan los sistemas, satura las formas en que las personas intervienen y se comunican, se empiezan a dar historias complejas de la ruptura, de la crisis y la identificación del rival, y bueno, comienzan los problemas. Hay un momento que la cordura debe aparecer,
y se invoca el mecanismo de resolución de conflictos. Se puede invocar de manera interna o se puede invocar de manera externa. De manera interna estamos hablando de capacidades como, por ejemplo, el psicólogo que trabaja en la organización. O la señora o los señores que fueron fundadores de la comunidad en la que están. Perdón. ¿Ok? O un actor intermedio que está ahí, pero que está dentro del proceso, que lo conocemos, que es el señor del kiosco. O es el líder religioso local, porque estamos hablando del interno. ¿Ok? En lo externo, entonces buscamos gente de fuera, buscamos gente negociadora, buscamos conciliadores y árbitros, que es lo que les dije que nos tocó a nosotros hacer. En la primera ejemplo, que era el del barco, me toca ir contratado como una persona que va externa. En el segundo, ya yo tenía, junto con mis compañeros de trabajo de investigación, mucho rato trabajando en esa comunidad, con lo cual éramos más o menos unos actores internos reconocidos como viables para hacer esto, ¿no? Y tenemos entonces que llegar a unos acuerdos. Buscamos las formas de acuerdo. Entonces los externos negociamos, conciliamos, arbitramos, vemos qué hacemos. Para poder llegar a un acuerdo, entonces yo tengo que decir, si yo negocio, ¿qué significa? Que soy quien representa a un lado y hay otra persona que representa a un lado. Si yo concilio, significa que soy un cuerpo colegiado, somos varios que tomamos una decisión para ellos, ¿okay? O si yo arbitro, entonces soy quien pone las normas para que se presenten los contrincantes, los que están confrontados y diriman sus diferencias. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Electoral de un país, es un árbitro. Los conciliadores, en este caso, son las personas que van a tomar decisiones sobre eso. Por ejemplo, los tribunales de limitaciones de fronteras. Ellos van a presentar y van a buscar un elemento intermedio. Y los negociadores son, por ejemplo, en el caso de los divorcios, el abogado de la señora, el abogado del señor o de alguna de las dos partes, el señor y el señor, ¿no? Pero son los abogados que les representan. Esas son las formas. En los tres procesos nosotros tenemos trabajo. Tenemos mucho trabajo, mucho que hacer. Bien, normalmente los internos no. ¿Por qué? Porque son las mismas personas las que resuelven sus cosas. ¿Con qué se sabe que se generó? ¿Cómo se sabe que se generó un acuerdo? ¿Cómo se sabe que se resolvió un conflicto? Aquí hago un paréntesis. Si usted decide perdonar a una persona que le hizo daño, para poder avanzar en su vida y para poder avanzar noblemente en las cosas, usted tiene que renunciar como acuerdo, usted tiene que renunciar al reproche. Porque si usted cada vez que se encuentra con esa persona le reprocha, pues usted entonces está generando conflictividad. Renunciar al reproche será no ir a lo otro. Eso también pasa por las sociedades. Si yo llego al acuerdo de que hay una amnistía, pues entonces yo no estaré invocando el duelo o invocando el dolor. Por eso las personas que no obedecen las amnistías o que no están en los procesos como tal de asistencia o los procesos de acompañamiento, sino que se quedan en las situaciones de conflicto, empapados en ellas, recordando lo que ocurre, son personas que no catalizan la solución, sino que catalizan el conflicto, que promueven el conflicto. ¿Sí? Muy bien, perdón. Seguimos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el acuerdo va a tener unas cláusulas. ¿Qué son las cláusulas? Elementos cerrados, que no se modifican. Elementos que están dados para todos y para todas. ¿Okay? Estas cláusulas, a su vez, van a tener entonces la caracterización del uso de dos cosas, de los recursos, sean tiempo, dinero, lo que sea, y de los límites del acuerdo. Este acuerdo tendrá una duración temporal específica. Este acuerdo se dirimirá en cuanto a la frontera tal. No aplica para esta otra cosa. O sea, va a tener límites tanto de actuación como de funcionamiento. Y en este caso, esto hablará de tanto de la conducta, del espacio y de las circunstancias. Y los recursos estaremos hablando del tiempo, del espacio y de las personas. ¿Bien? Se llega a un acuerdo, se firma el acuerdo, se asume el acuerdo y vuelve la estabilidad. Ya sabemos que será estabilidad en la medida en que yo dialogue, encuentre con las demás personas y me vea como igual y resuelva las diferencias de manera constante.
Bien. Procesos de resolución de conflicto. Bueno, tenemos los directos y los indirectos. Ahí lo van a ver en el material de la ficha de cátedra, yo solamente se los voy a comentar. Los adversariales, ya los vimos, árbitros. Indirectos son no adversariales, buscamos a negociadores y a resolvedores de conflicto. Como les dije, gente que negocia por nosotros, esos son indirectos. Nosotros en el lugar con un adversario, bien, con un árbitro, perfecto. Jueces, mediadores, conciliadores, en fin, nosotros estamos en todos los espacios. A los jueces les servimos como documentadores. Por ejemplo, yo acabo de entregar un informe psicológico a un paciente que lo va a entregar a su vez en la obra social, que lo va a entregar a su vez para poder hacer su permiso psicológico, porque bueno, tiene muchos problemas asociados a un burnout. Entonces yo soy un mecanismo auxiliar del Estado, en este caso del juez de la ley, para poder colaborar. Bien. En el caso del barco, a mí me tocó diseñar una estrategia de intervención en la cual involucré juegos, multicultura, cambios de camarotes, una serie de cosas, y funcionó. Bueno, eso hasta ahora ha funcionado. Bien. Y en el caso de la comunidad, en el caso de la comunidad de Cuartel Quinto, se tuvo que hacer una negociación directa entre las madres de los chicos afectados y el narco, donde el narco asumía la protección del espacio, evitando que sus compradores vayan a generar conflicto. ¿Okay? Y las madres evitaban enviar, fastidiar, molestar la actividad de esto. ¿Podemos tener nuestro juicio moral al respecto? Por supuesto que sí. Las drogas son malas, son absolutamente malas. ¿Okay? Pero no había autoridades en el lugar. Y el ejercicio, la intervención de las autoridades, de la policía en el sitio, generaba aún más conflicto y generaba mayor carga de violencia. Así que sencillamente ahora las personas caminan hasta la parada del autobús, del colectivo, a las 4 de la mañana y hay un chico contratado por este señor que cuida a los que están allí. Y cuando viene alguien que no es de la comunidad, que va a comprar algo, es desplazado por estos mismos chicos hacia el kiosco donde venden lo que venden y luego regresan. Y así ya llevan 5 años sin problemas en un lugar donde ahora las personas pueden estar tranquilas o más o menos tranquilas. Bien. Soluciones. Muy bien. Hay que anular la competencia, es decir, hay que evitar que se continúe la competencia, que se continúe la diferencia, que se continúe. Eso es cómo se hace con la renuncia, ya les dije, a el reproche, con la renuncia a la competitividad, con la renuncia a una parte de lo que está ahí. Es decir, usted tiene que darse por satisfecho. Ganó la otra parte, ganó la otra parte. Conviértase usted en un movimiento suficientemente grande como para solicitar nuevamente el poder. ¿Okay? Pero mientras tanto, asuma las consecuencias de una elección en la cual se pierde o se gana. Bien. Hay que buscar soluciones de ganar, perder o igualar. Eso es importante. Y quiero que sepan algo. Si dos oponentes se sientan, está bien, se resuelve por medio de un acuerdo. Pero también son soluciones de conflicto, aunque nos parezcan muy feas, la eliminación del oponente, la eliminación del conflicto, porque puedo hacerlo a través de un acuerdo o trasladarlo, y la imposibilidad de la negociación. Es decir, yo puedo no generar negociación porque yo anulo la participación del otro de una u otra forma, con lo cual tampoco hay conflicto. ¿Okay? Entonces, yo puedo también por vía de la fuerza ganar a una persona y al ganarle, pues sencillamente ya no hay más conflicto. Esa persona se somete. ¿Bien? Así que, bueno, hasta aquí esta presentación. Veamos.